sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, una bienvenida grande a todas las audiencias del Tiempo.com a este segundo episodio del podcast de la sección de política del Tiempo, Casa Editorial, sin pelos en la lengua, la política calzón quitado. Estamos con el editor de política, con Edulfo Peña. Bienvenido, Edulfo, y con Jorge Enrique Meléndez, el subeditor de política. Y el tema básico esta semana, el más importante en la política, sin duda, es el arranque de las sesiones ordinarias del Congreso que arrancarán este martes, y en el que, al parecer, debatíamos esta mañana, al parecer, el plato fuerte, más que los proyectos de ley, va a ser el tema del control político. ¿Cómo lo ve Edulfo Peña? No, decíamos en una historia desde hace unas semanas ya, que en virtud del modelo político establecido por el presidente Duque, en el sentido de que no le da representación a los partidos en el gabinete, y que eso tampoco le permite al Congreso, al presidente Duque y al gobierno tener un Congreso que le apruebe cosas, pues vamos a tener un Congreso sin muchos proyectos de ley ni de reforma constitucional, que es muy singular, no lo hemos tenido nunca de esa dimensión, pero a la vez, en cambio, sí, un Congreso muy dedicado al control político. Mucho debate. Mucho debate va a haber. No se extrañe que inauguremos alguna moción, no se extrañe que inauguremos la censura a algún ministro en los próximos meses. Estoy pensando en lo que puede ocurrir y en lo que uno oye de los congresistas, pero la moción de censura se aprobó desde la Constitución de 1991. Sí. Lleva todos estos años ahí guardadita. Se ha intentado como varias veces, pero nunca ha fracasado. Pero ojo, porque pronto puede estarse inaugurando en los próximos meses o años. Oiga, Jorge Enrique, y digamos, bueno, ya que Edulfo tocó este tema puntual de la moción de censura, que hay que contarle a la gente, pues que es básicamente un control político, pero mucho más allá, que hace el Congreso sobre ministros, sobre funcionarios del gobierno, y que implica un debate para escuchar al ministro o al funcionario sus argumentos sobre el tema puntual que se le esté cuestionando, y posteriormente una votación para definir si se queda en el gobierno o si no se queda en el gobierno. ¿Usted sí ve que esto sea como posible, una moción de censura en los próximos meses? Por lo menos que la tramiten es muy seguro, es muy probable. ¿Por qué? Porque el Congreso no está a gusto con el presidente Duque. Eso tenemos que ser. Por lo menos la mayoría del Congreso no están a gusto con el presidente Duque. Y hay unos ministros muy flojitos. Sí, también es que se juntan las dos razones. Hay unos ministros en los que, utilicemos este término, le tienen ganas a algunos congresistas, a algunos ministros. Pero inclusive, Jorge Enrique, desde el mismo uribismo, yo no voy ahora a decir quién, porque no estoy autorizado, pero congresistas uribistas me han dicho a mí, vamos a tumbar ministros. O sea, están pensando en eso. Es que si lo estamos diciendo aquí es porque lo están pensando allá. Y es que hay un tema, y es que el presidente Duque tiene una relación muy fría con los partidos políticos por iniciativa de él, y porque esa ha sido su decisión desde que asumió la presidencia. Entonces no tiene una coalición fuerte de partidos en el Congreso que van a defender a sus ministros. Y también hay que decir que los ministros tampoco es como que hablen mucho con los políticos. Pero Juan Francisco, es que también tengamos en cuenta, son muy pocos los ministros que realmente tienen un respaldo político. Muchos de ellos son nombrados directamente por el presidente. Pero pues que tenga un respaldo el del presidente es un respaldo pero político. Pero en el Congreso no vale mucho. En el Congreso no, además porque es que son personas muy técnicas, que vienen mucho de sus sectores. Y a Balbuena no le pregunto, porque a Balbuena es citadino de Bogotá. Yo no sé si ha salido de aquí en carro, en flota, sale para el otro mundo. Pero veces. Meléndez, que conoce un palo de mango con mangos maduros, ¿no? Por supuesto. Uno se aproxima a un mango, medio mueve el palo y se caen unos maduros. Hasta de pronto le cae uno en la cabeza a uno. Puede estar pasando así con algún par de ministros, Meléndez. No lo dude. Y es que a los ministros ya les han ¿Ministros o ministras? Generalicemos, ya no nos venga usted a salir ahora aquí que sí, ministros y ministras, sí. Pero ya algunos les han mostrado los dientes, digámoslo así, en el Congreso. Bueno, no, y de hecho, el semestre pasado, pues hubo la famosa moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que pues no prosperó, como no ha sucedido con ninguna. Bueno, y el otro tema fuerte que sin duda... Pero antes de que usted continúe, pero es que acordémonos que ya estamos en una campaña. Y en una campaña eso también influye, es complicado que eventualmente salga un bloque grande de congresistas a defender a un ministro
contra el cual haya algunas evidencias de que está haciendo algo mal. No, y también lo pueden utilizar otros sectores políticos para tener un poco de protagonismo, mover el tema. Perdóneme que cite una entrevista del presidente Duque al periódico El Tiempo este fin de semana, domingo, sobre todo cuando el presidente dijo en esa entrevista que no va a cambiar ministros y que no va a modificar su modelo político de no darle representación a los partidos en el gabinete. Eso, pues el presidente es apenas consecuente con lo que ha dicho, con lo que ha hecho, con lo que piensa. Eso él piensa que tiene un gran respaldo de opinión en ese sentido, pero yo creo que eso a muchos partidos no le cae muy bien. No, y eso se va a ver en el Congreso. Bueno, el otro tema que sin duda se va a empezar a tomar el debate desde este martes y que todavía no es del todo claro ni jurídica ni políticamente es el tema de las famosas objeciones presidenciales a la ley de la JEP. No es muy claro si el Congreso puede tramitarlas, si no puede tramitarlas. Hay quienes dicen que estarían los congresistas cometiendo prevaricato por acción, porque eso ya lo conoció la Corte Constitucional y que ya es cosa juzgada, como ha dicho el procurador Fernando Carrillo. ¿Cómo estará la garrotera ahí entre los congresistas por eso? A mí lo que me genera inquietud es que estamos en el bicentenario de esta república y que todavía hoy no haya claridad sobre temas puntuales como esto. Entonces aquí sí podríamos ese argumento que para cada sentencia hay otra sentencia, que para cada decisión hay otra decisión. Entonces una cosa dicen en la Casa de Nariño, en la Casa de Nariño dicen que no hay problema, el procurador dice no podía objetar, en la Corte Constitucional dicen no podía objetar, el señor Macías dice sí se puede objetar, el de la Cámara dice estoy mirando si se puede objetar, otros dicen él puede objetar, pero entonces pasan solo los artículos objetados. Entonces uno no entiende cómo 200 años de historia y ni siquiera podamos tener algo como claridad en eso, es lo que me queda a mí. Claro. Por ejemplo, Adolfo, cuando iba a la escuela le enseñaban los 10 mandamientos, esos eran claros, contundentes. No han cambiado ninguno. Y eso no tenían asterisco. Y no ha cambiado ninguno, no ha cambiado ninguno. Era no desear la mujer del prójimo, pero... No desear la mujer no matarás, punto, se acabó, pero aquí no. Aquí cada quien llega y los congresistas cada uno va a llegar con una carpeta, con una sentencia o un concepto jurídico. Es que muchas veces los abogados se ganan la vida de esa manera, porque tienen leyes, sentencias de la Corte Constitucional, jurisprudencia del Consejo de Estado. Es más, siempre se la ganan así. Hace 2 años que había todo el pleito jurídico por las curules de los afros en la Cámara de Representantes. ¿Cuáles dos? Hace unos 4 años. Una de las representantes a la Cámara que había sido elegida y que estaban investigando su elección, acudió a una norma de 1917, ¿sí? Para posesionarse frente a un notario, lo hizo en la Plaza de Bolívar, frente al notario y tal. O sea, aquí hay leyes y normas para cualquier interpretación. De todas maneras, la decisión será política. Y voy yo a eso, toda esa controversia jurídica, pero la decisión será política. Edulfo, precisamente eso, digamos más allá del debate jurídico, el tema político ahí, ¿cómo lo está viendo usted? Pues complejo, pero vamos a lo que estábamos diciendo hace poco. El presidente Duque tiene un origen político, una plataforma ideológica, la del uribismo, entonces hay que mirar todo eso en el contexto. El presidente Duque responde a un proyecto político del uribismo. Al uribismo no le gusta, ni le gustó nunca el acuerdo con las FARC, nunca. El uribismo no cree que haya habido un conflicto armado, cree que hay una amenaza terrorista, una guerra, una amenaza terrorista más que todo. Y eso son profundas diferencias ideológicas y filosóficas de concebir lo que pasa. Y cuando hay eso, pues por eso es que yo no creo que ahorita vaya a prosperar un acuerdo, un gran consenso nacional en torno a qué, a las objeciones a las objeciones que propone el presidente Duque. Hay sectores que para los que eso es no negociable. Uh-huh. Entonces, hoy todavía el país sigue dividido como en el sí y el no. Eso es mitad y mitad más o menos. Eso es mitad y mitad. Estamos polarizados y ahí no hay, como dice Jorge Enrique ahorita, no hay argumento jurídico que valga. Esto es política ventilada, ¿o no? Claro, eso se resolverá por el lado político. ¿Quién tiene las mayorías? Eso es así. Es que ese que acaba de decir Jorge Enrique Meléndez, creo que es el punto. Porque sí, el uribismo es consecuente con lo que ha venido diciendo, cuestionando el acuerdo, cuestionando la justicia transicional y tal, pero ¿será que sí le alcanzan las mayorías para hacer pagar las esa es la gran apuesta que tiene que salir el presidente Duque y el Centro Democrático
es saber cómo cuadra las mayorías. ¿Cómo buscan los votos? Eso es lo que necesita ahorita, consolidar esas mayorías. Permíteme que vuelva a citar la entrevista del presidente Duque al Tiempo este domingo. Dice, yo no soy amigo de las aplanadoras, dijo el presidente Duque. Yo no sé que gane suficiente. Yo no soy con que obtenga 55 votos en el Senado, ya con eso. Pero ustedes los dos saben cómo es el Congreso. A Néstor Humberto Martínez Neira, cuando era ministro del Interior de Andrés Pastrana, en el gobierno conservador de Andrés Pastrana, le tocó salir corriendo el gobierno después de una amenaza de censura porque dijo que tenía mayorías, tenía 53 de 52 votos. Uno no tiene mayorías en el Congreso, Balbuena y Meléndez, si tiene un solo voto más de la mitad más uno que necesita. Eso no es confiable. No, pero es que no tiene ni siquiera una. Es que como hablábamos hace un rato, el gobierno evidentemente no tiene una coalición, no tiene aplanadoras, pero sí puede conseguir los 55 votos para un tema como este. Bueno, pues, y puede que para otros no. Pues que los consiga, a ver. Es que eso puede ser perfectamente posible, pero es su tarea, eso es lo que le toca hacer ahorita, conseguir eso. Porque más que al gobierno, al centro democrático. Sí. Porque yo creo que va a tener muchas dificultades para conseguir los votos, pero también hay afinidades ideológicas ahí, ¿no? Eso hay mucha afinidad ideológica. Y hay un tema también en el Congreso que yo creería que puede pesar mucho, y es que hubo mucha gente jugada de verdad, más allá de las acusaciones de mermelada y todas esas cosas. Hubo gente jugada con el tema de la paz. Y la presión de la opinión pública sobre este tema y sobre las consecuencias que puede tener el futuro de las nuestras audiencias se den cuenta de que uno no sabe qué va a pasar. El gobierno no tiene mayorías en el Congreso hoy, no las tiene. No. Pero el año pasado logró salvar el pellejo al ministro Carrasquilla de Hacienda en la Cámara y en el Senado en plenaria. No porque haya construido unas mayorías, sino porque las circunstancias políticas en ese momento no acreditaban ponerle la cabeza del ministro Carrasquilla en la bandeja de plata a los de izquierda. Entonces ahí se unieron todos. Y en medio de una coyuntura que fue el comienzo del trámite de la ley de financiamiento, que le generó un impacto tan negativo al gobierno, al menos según las encuestas de opinión, y terminando un presupuesto ahí que entonces decían que sí estaba desfinanciado, que no, buscando plata, y a pesar de todo eso, pues los partidos de centroderecha arroparon, ¿no?, al ministro Carrasquilla y le salvaron el pellejo. Eso está como cuando usted va a comprarse una Coca-Cola con una empanada y empieza a sacar las monedas y a contar a ver si... Yo no tomo ni gaseosa ni como empanada. Bueno, entonces cuando va a la panadería... y le faltan 50, usted dice, me la dejan tanto y se la dejan. Sí, pero ahorita están contando las monedas a ver si les alcanza. No, yo creo lo mismo, eso va a ser voto a voto. Le están sonando las monedas, pero no sabe si le alcanzan. Ahora, la otra posibilidad, sí, que es la que mencionaba Edulfo hace un rato, es que prospere un acuerdo político entre los líderes y las fuerzas políticas que hay en el Congreso. Pero yo veo a Edulfo muy escéptico sobre eso. No lo veo. Eso tiene más futuro la vereda a la tabla, Edulfo, que ese acuerdo político ahí. Veo. Yo está claro, unos están por un lado y otros por otro. Muy difícil encontrar no veo eso por varias razones. Veo muy polarizadas las posiciones ideológicas, políticas y filosóficas. Veo comenzando a calentar ya motores para las campañas. Veo a una gran falencia en la cartera de política para tratar de armonizar ese acuerdo político. Veo a la izquierda muy empoderada. No veo ambiente para eso, no lo veo. Pues bueno, los días, los meses dirán qué pase en el Congreso, no solo con las objeciones, con el debate de control, y de todo eso les estaremos dando cuenta aquí en el podcast de la sección de política Sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado. Gracias, Edulfo, gracias, Jorge Enrique Meléndez, y volveremos con estas polémicas dentro de 8 días. A ustedes no se vayan, que ya viene más de lo que viene esta semana. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Bueno, aquí seguimos en este podcast de la sección política del Tiempo, casa editorial Sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado. Y ahora nos encontramos en este siguiente segmento con dos compañeros más de la sección de política, Sara Quevedo, bienvenida, y Javier Forero, bienvenido también, para hablar de 2-3 cosas también importantes, muy importantes, que van a pasar esta semana. En la noche de este lunes están previstas de parte de algunas organizaciones ciudadanas algunas marchas
frente al Congreso en defensa precisamente de la justicia para la paz. Sara, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, son movilizaciones ciudadanas, cabe resaltar que es... O sea, aquí no hay políticos, ¿no? Exactamente, yo me comuniqué con Juan José Rojas, que es un vocero de estas organizaciones que están promoviendo la movilización, y me comentaba que es completamente despolitizado, es decir, los políticos no van a tener la vocería de la marcha. Pero espere, porque cuando yo dije que aquí no hay políticos, Javier hizo una expresión de escepticismo, y usted dice que no. Los jóvenes tienen su marcha, organizaron su marcha, arrancan desde el Parque de los Periodistas. Pero los políticos también van a estar presentes, van a aprovechar su papayazo. De hecho, ya desde la Alianza Verde están convocando, el senador Antanas Mocus convocó, la representante a través de Juanita, las redes sociales. A través de redes sociales. Bueno, pero cabe resaltar que Juan José, el vocero ciudadano que les comentaba, me dijo que ellos ya habían previsto esta fecha, inclusive antes de que Juanita Gubertus anunciara en la réplica presidencial sobre las movilizaciones. Sí. Entonces, ahí lo que hay que decir es sobre el tema de la fecha, Sara, es un par de cosas. Los seguidores de Petro habían planteado que la marcha fuera el 19 de marzo, o sea, mañana, o sea, el martes. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí están los congresistas y pueden ir a protestar contra alguien. Otros sectores prefirieron la fecha del 18 de marzo. Pero entonces, digamos, sí hay una conclusión. Las organizaciones ciudadanas dicen que no hay ningún político inmiscuido en su organización y eso. Pero como dice Javier, no van a desaprovechar ese papayazo y allá van a estar presentes. No, pues porque además tampoco se puede satanizar que los sectores políticos convoquen a la marcha. Estos sectores políticos han planteado una postura, han defendido la JEP y convocan a su gente para que vaya a esa marcha. Pero que van a estar. Sin lugar a dudas que sí, también lo creo. Bueno, otro tema importante que viene esta semana es el comienzo del trámite del plan de desarrollo, que lo han oído ustedes escuchar muchísimo y que no es una cosa diferente a un proyecto que traza una serie de políticas públicas para los próximos 4 años para el desarrollo del gobierno del presidente Duque. ¿Cuáles son los puntos principales de ese plan de desarrollo que empieza la ponencia? Se espera que esté lista este martes. La ponencia es el texto con el cual arranca el debate en el Congreso, en las comisiones económicas. ¿Qué hay de importante en ese plan de desarrollo, Sara? Claro que sí, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ¿no? Maneja 3 ejes fundamentales, que es la legalidad, la equidad y el emprendimiento. Basados en estos 3 ejes se desprenden todas las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, que pues voy a nombrar rápidamente en cada uno. En legalidad es todo acerca de seguridad, institucionalidad y paz, los recursos para la paz, inclusive una polémica porque los grupos de los ciudadanos, ¿no?, que promovían desde la veeduría ciudadana con respecto a la seguridad. Óigame, ¿no? Ya que usted mencionó el tema de los recursos para la paz, Javier, ¿en qué quedó la polémica esa que decía Juanita Gubertus y Angélica, que el plan plurianual de inversiones no se había incluido? ¿Eso qué quedó al fin? No, básicamente lo que se dice que hizo el gobierno fue que, digamos, no incluyó en un apartado específico todos los recursos para la paz, sino que argumenta el gobierno que los desagregó en los distintos apartados del plan de desarrollo. Sin embargo, desde los sectores de oposición, y ya hay una proposición al respecto, para que estos recursos queden en ese apartado específico del plan plurianual de inversiones. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa hay en el plan de desarrollo? Equidad es el segundo eje, ¿no?, que tiene que ver todo con los subsidios. Hay una propuesta de una reforma de estratos para que efectivamente los subsidios lleguen a las personas que realmente lo necesitan y pues que haya como una equidad, como lo dice el apartado del Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, otro tema importante. Emprendimiento, que tiene que ver todo con lo de la economía naranja, la creación de nuevas empresas, culturales, todo eso. Innovación, y que acá se metió el tema tecnológico, ¿no?, con el tema de Ruta N Medellín, por ejemplo, y prácticamente ese es el resumen de los 3 ejes más importantes. Bueno, pues esperaremos a ver, el plazo que tiene el Congreso para terminar de tramitar el plan de desarrollo es el 9 o 10 de mayo, si la memoria no nos falla, y pues ahí se verá a ver
a ver qué sale de ese plan de desarrollo. Igual en el Capitolio hay muchos sectores un poco escépticos, ¿no?, con el tema del plan de desarrollo, porque realmente son políticas públicas que necesitan un desarrollo legal, resoluciones de ministerios, proyectos de ley para ir a hacer cosas reales. Y muchos dicen que más bien ahí hay veces que hay gobiernos o ministerios que tratan como de meter cosas ahí, que eso es lo que hay que cazar para atajar. Pero Juan, y además hay que decir que este plan de desarrollo, el proyecto que llega mañana al Capitolio y que se va a discutir este martes, es muy diferente al que planteó el gobierno inicialmente. ¿Ah, sí? Hasta el viernes había más de 1.500 proposiciones, han ido evacuando poco a poco, pero es muy diferente, le pegaron una peluqueada. Bueno, veremos a ver. Y finalmente hay otro tema muy importante también el próximo jueves, y es una reunión de un bloque que ya empieza como a tener cara en el continente, en la que va a estar el presidente Iván Duque, y que se llama Prosur. En Chile, ahí van a estar Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador, y bueno, esto busca como venir a sustituir un poco a lo que era UNASUR. ¿Qué podemos decir de ese bloque? Claro, lo viene liderando el presidente Piñera de Chile, pero Colombia se metió fuertemente en la creación de este organismo. El presidente Duque ha venido hablando desde hace varias semanas. Exactamente, y el presidente Duque desde su posesión anunció que se retiraba de UNASUR, y ahora ingresa a este organismo para hacerle contrapeso a UNASUR. Pero es un poco más de esa estrategia diplomática de Colombia para acercar al régimen de Nicolás Maduro. Ya tomó unas acciones concretas en la frontera con el tema de la ayuda humanitaria, recibiendo militares venezolanos que han abandonado filas, pero también desde el punto de vista diplomático Colombia ha estado muy fuerte, y esta es una más de esas líneas. Bueno, cabe resaltar que hay una polémica en Chile. El exmandatario Ricardo Lagos se pronunció al respecto y dijo, lo voy a citar textualmente. ¿Qué dijo Lagos? Dijo, no puede haber una entidad latinoamericana que sea ideológica porque la institución es permanente. Él criticaba el hecho de que ahora se creara Prosur en vez de UNASUR, porque pues la transición democrática de los países del Cono Sur ha ido pues hacia la derecha, ¿no? Él decía que la institucionalidad debe permanecer independiente si se es de izquierda o de derecha, y que pues es como una vitrina política tanto para Piñeras como para Duque y todos los mandatarios. Pues bueno, veremos a ver hasta dónde llega este nuevo bloque de Prosur, que va a tener un paso más el próximo jueves en Chile con esta reunión de estos países que están tratando de conformarla. Bueno, y llegamos así al final de este podcast Sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado. Gracias a Sara, gracias a Javier, yo soy Juan Francisco Balbuena y los esperamos la próxima semana para otros minutos más de Sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.